Buenos días, Buenos días, profe. ¿cómo están? Bien, profe. ¿Cómo va todo? Ahí llevando la cuarentena. ¿Ahí llevando la Profe, cuarentena? ¿usted sabe cuándo regresamos a la universidad? ¿No sabemos todavía? No, según el decreto que dio básicamente el presidente de la República, bueno, el presidente de la República es hasta el 30 de mayo, autorizan el desarrollo de clases mediadas por las TIC a las diferentes universidades. O sea, ¿qué significa eso? Que probablemente el 13 nos digan que la cuarentena se alarga, Ujú. es lo más probable, Es lo más probable. ¿ya? Y por lo que yo he visto de bancos y todo ese tipo de cosas, pues es muy probable que sí. Esa es como la vaina. Así que prácticamente vamos a terminar el semestre en la casa. Yo creo que sí. Sí, yo no especulo. Esperemos, pero creería que sí. Bueno, entonces buenos días, Ali, yo, Diana, Robert. ¿Cómo va todo? Bien, bien, profe. Ah, bueno. ¿Se alcanzaron a leer o no? El mismo capítulo que estamos leyendo. Sí, vamos a empezar con una parte de análisis gráfico. Esta vez la dinámica va a ser de tal forma que eh, bueno, de tal forma que ustedes, yo voy colocando el gráfico, vamos mirando las interpretaciones. La idea es que ustedes ya ponerlos a participar, a ver sobre el gráfico, que ustedes me indican, bueno, profe, lo que entendimos fue tal cosa, y yo les voy contando, o sea, les voy contando detalles, y entonces les voy preguntando, bueno, y de aquí, ¿cómo se interpreta esto, vale? Esa es la dinámica. Después de que terminemos la parte del análisis gráfico, de los distintos modelos, vamos a pasar a lo que tiene que ver ya con los casos de aplicación, que decidí básicamente que los vamos a hacer aquí en la clase, los vamos a mirar. Le hago un recuento de lo que vimos la clase pasada, ¿ya? Y empezamos a resolver ya casos de aplicación. Ya pues estaba mirando, el de hoy vamos a tener, hoy vamos a trabajar, es muy probable que trabajemos dos links. Les voy a llamar a lista, ¿vale? Entonces, John Lázaro, Ali, Diana, Presente. Robert, Diana Presente. y Michael. Ahí nos están faltando personas, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos están faltando 5 personas, ¿ya? Entonces, igual voy a dar un momentico una esperita, pero la idea es que de las notas que van a salir, pues bueno, ya tenemos una que son los mapas mentales, ¿sí? La otra nota, pues de lo del Kahoot, a los que les va bien, pues les coloco una buena nota, una evaluación que les voy a mandar, o sea, les mando una evaluación para que ustedes la hagan en la casa, que ya es otra forma que les va a llegar básicamente a su link de Gmail. Y, y hacemos un parcial como el segundo parcial, ¿ya? De ese parcial pues les puedo dar dos opciones, podemos hacer dos intentos, ¿listo? Y pues yo creo que con eso ya sería suficiente para que ustedes demuestren las habilidades que han desarrollado en el curso. Entonces, ya llegó Hamilton, ya está Michael, bueno, ahora sí, pues yo creo que ya podemos empezar. Si se desconecta, si nos desconectamos por este medio, les pido el favor que yo les mando otro link, ¿listo? Porque es que hoy me tocó que, bueno, tuve algún inconveniente y se me había ido la energía y entonces, pues imagínense cómo me pudo haber ido en ese momento. Entonces, bueno, vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Y vamos a empezar
Bueno, un momento que aquí no me está cogiendo la posición. Favorito. Listo. Bueno, así. Bueno, ya estoy compartiendo la pantalla. ¿La ven? Compañeros. Sí, profe, sí, sí la veo. Bueno, Pues yo listo. la veo. Entonces, John, ¿la ves? ¿John no está? Sí, profe. Robert, Sí. Diana. Diana no vino. Diana no está. Porfa. Ah, bueno, Hamilton. Necesito por favor que estén atentos porque después vamos a tener, podemos llegar a tener problemas, ¿listo? Y tampoco es la situación que no sea que uno prende la cámara, que se van y no entendí nada. Entonces, pues esa no es la idea, ¿listo? Bueno, listo. Aquí tenemos un primer gráfico que básicamente habla entre la relación de los, entre el precio relativo de los factores y el precio relativo básicamente de los productos. Entonces, digamos que ahí existe una estrecha relación y este gráfico, de cierta forma, como se empieza a interpretar, aquí le están hablando del precio, si observan, el precio de las camisas y el precio de las peras. Y arrancan donde le dicen que aquí hay una relación básicamente entre el valor de las camisas, el salario que se paga por la producción de camisas, o sea, y la remuneración al factor productivo llamado trabajo, y básicamente lo que significa la remuneración a lo que significa el factor productivo llamado tierra. Pero fíjense en que les empiezan a hablar que llega un momento donde simple y sencillamente eh, al aumentar la relación salario, salario-renta, pues también eso también incide básicamente en lo que significa los precios de los bienes. Entonces, ahí también hay una explicación donde les dicen que simple y sencillamente al incrementarse básicamente el precio de esa relación entre camisas y peras, pues de cierta forma también hay una correlación frente a lo que significa el incremento del uso del factor productivo más abundante que se emplea para la elaboración de camisas. Entonces, de cierta forma, eso es lo que les muestra el gráfico. ¿Quién tiene alguna otra interpretación del gráfico? Los escucho. Compañeros, los escucho. Les pregunto. Compañeros, no los escucho. Estamos aquí. Pues yo estoy aquí. No, profe, creo que no. Yo no tengo otra explicación. Bueno, entonces aquí está la otra gráfica que es esta parte del triángulo del comercio que el texto les muestra, aquí me sale un poquito mucha. Y lo que les dicen es básicamente que antes del comercio internacional, de cierta forma lo que hacen la mayor parte de países en condiciones de autarquía es que en el mismo punto donde básicamente se produce es donde básicamente se consumen dos tipos de bienes. En este caso para este caso serían peras y para este lado serían ¿qué? Camisas. Camisas. Pero que una vez se abre la parte de libre comercio, lo que termina pasando es que de aquí en adelante, toda esta curva, lo que significa es que el costo de oportunidad está por debajo de los precios internacionales, que es esta línea recta. Entonces, al existir eso, pues lo que le están anunciando es que de cierta forma usted puede producir básicamente hasta donde el costo de oportunidad se iguala de cierta forma con los precios internacionales. Por tanto, de cierta forma cambian los patrones de consumo donde se establece que desde aquí, esta parte que está aquí, hasta aquí, ese país estaría dispuesto básicamente a exportar bienes y perdón, A importar. a importar bienes, ¿sí? Dado que la relación entre el precio de las camisas, y el precio de las peras
de cierta forma, para este caso, descendería, haciendo que de cierta forma se importe el bien que de cierta forma no somos buenos haciendo. Pero lo que le indica también es que ya no se va a producir aquí en este punto, sino que se va a producir básicamente en este punto de acá. Y se produce básicamente en este punto de acá, dado que aquí, de cierta forma, el otro bien, que es el de exportación, para este caso, el bien de exportación serían básicamente las peras, termina abaratándose, ¿ya? Entonces, eso es lo que más o menos les decía la teoría del libro. ¿Alguien está de acuerdo? Profe, podemos decir que, por ejemplo, se ve allí que pueden exportar e importar la misma cantidad. Pues eso ya es, digamos que, pues lo que el libro no lo expresa de esa forma, ¿sí? Ujú. O sea, no expresa como que, bueno, yo exporto 100 y importo 100, no. Eso no lo expresa el libro. Pero entonces, en la interpretación del texto, lo que ustedes tienen que tener cuidado es con qué significa la frontera de posibilidades de producción. Esa frontera de posibilidades de producción, si este es el país A o es el país B, de cierta forma lo que va a cambiar es dónde va a consumir y dónde básicamente va básicamente a exportar. Y que a partir de allí ustedes tienen que tener en cuenta que simplemente el país de cierta forma importa el bien que de cierta forma se vuelve el más barato y que va a exportar, y al exportar básicamente ese bien termina convirtiéndose en un bien básicamente más caro, ¿ya? Porque se amplía la demanda, que es la demanda extranjera, y al ampliarse la demanda extranjera, pues se van a encarecer los precios internos. ¿Ustedes no han notado que los aguacates eran muy baratos? Y de un momento a otro Colombia se volvió a ser un exportador de aguacate, y los precios del aguacate hoy en día son altos, no eran tan baratos como antes uno conseguía un aguacate. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Sí o no? Sí, sí, claro que sí. Ve y los Y yo demás. creo que eso mismo sucedió mucho con el café, porque el café tuvo un tiempo que estaba costando muy caro. Bueno, fíjense que aquí hay la parte del gráfico. Este es con el país básicamente, dice el patrón de comercio del país B, abundante en tierra. Entonces, como aquí le dicen que el país B es abundante en tierra, pues él básicamente lo que estamos hablando ahora es que él se convierte de cierta forma en un importador del bien en el cual no es abundante. En este caso sería las camisas. Y que aquí le decían que toda esta parte de que hablaba de la producción de ese país B, todo esto está por debajo, de cierta forma, de esta frontera de posibilidades de producción. Y que en todo este tramo de aquí, básicamente, eh, terminaría estando por debajo de lo que significan los precios internacionales del comercio internacional. Igual, pues, es la misma interpretación de lo que ahorita estamos hablando, y que cuando ustedes miren el texto tienen que tener cuidado. ¿Listo? Esta gráfica, pues, la habíamos visto, ¿sí? Esta pues, es la parte esta. Es la parte de nivelación de precios de convergencia de los precios relativos. Entonces, lo que le dicen ahí es que inicialmente aquí está la relación entre el valor de los factores productivos, de lo que significa el salario y la renta de la tierra para el país A, y obviamente aquí está para el país B. Como aquí le están hablando básicamente de salarios, eh, le están diciendo que de cierta forma, cuando los salarios, como los salarios, de cierta forma, el país B es abundante en el uso de tierra, y el país A es abundante en el uso, de cierta forma, de manufacturas. Aquí le están diciendo que en la medida que usted aquí tiene que la renta de la tierra está aquí en ese valor, si sube el precio de la tierra, lo que le están indicando allí es que de cierta forma hay una correlación frente a lo que significa el precio de ese tipo de bienes, y que de cierta forma llega un momento donde al usarse más el factor productivo llamado tierra,
llega un momento donde ese incremento de esa demanda en el uso del factor productivo termina reflejándose en los precios. Entonces, eso que puede ser que era más barato en el país A, termina básicamente encareciéndose hasta que llega un momento que se iguala al precio del país B. O sea, y aquí lo vemos de aquí hacia allá, pero si lo vemos de acá para acá, pues va a tener un momento donde de cierta forma los precios internacionales se van a igualar. El precio de las camisas tanto en A como en B. Entonces, ¿por qué? Le dicen, si es más barato producir en A, llega un momento donde el precio, de cierta forma, de producción de esas camisas empieza de cierta forma a incrementarse y eso o a demandarse más la producción de las camisas, lo cual empieza a decir que se empieza a demandar más de esa mano de obra y termina de cierta forma encareciendo los precios de los salarios, que es el factor productivo, y eso termina reflejándose en el precio final. Es otra forma de interpretar la gráfica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Compañeros, Por una pregunta, las flechas que están allí, ¿qué representan? La que ¿cuál es? están entre esas flechitas. Estas flechitas, por ahí les dicen. Este es el salario, W es el salario, ¿cierto? Y R básicamente es la renta, ¿ya? W representa el precio del factor productivo llamado manufacturas y la letra R Manufactura. representa el valor del factor productivo llamado tierra. Entonces lo que le están diciendo allí es que en la medida que usted se incrementen básicamente los precios de los factores productivos, pues así mismo se van a incrementar los precios de los salarios. ¿Se acuerdan de la anterior que explicamos? Entonces llega el momento donde, Sí, de cierta forma, al subir esos precios de esos factores productivos, pues terminan de cierta forma generando un incremento básicamente generan un incremento. en el precio internacional. Como en este caso, este país A lo que es fuerte es exportando básicamente camisas. Entonces, al abrirse el otro mercado, ¿sí? La demanda, se van a juntar la demanda del país nuestro con la demanda del país extranjero. Si nosotros somos productores de camisas, entonces, ¿qué termina pasando? Que al haber más demanda, pues de cierta forma los precios terminan, ¿qué? Incrementándose. Digamos, Incrementando. digamos que inicialmente, cuando eso sucede, usted de cierta forma como país que exporta camisas, usted va a empezar a emplear, ¿qué? Va a empezar a emplear más gente que de cierta forma produzca manufacturas. Llega un momento, y sucede mucho en el sector de las manufacturas, ¿no? Que cuando usted empieza a demandar y a demandar mano de obra, llega un momento donde eh, está la mano de obra ya, digamos que absorbida, ¿ya? Y esos salarios también terminan, ¿qué? Incrementándose. ¿Sí o no? Sobre todo cuando usted no han visto que a cada rato se necesita dama que sepa filetear. Y eso es difícil básicamente conseguir en el mundo de la producción de café. ¿Ustedes qué termina pasando? Los salarios también empiezan a empujar, se empiezan a incrementar y llega el momento donde eso termina reflejándose en el precio del factor productivo. ¿Sí es claro? Entonces, ¿qué termina pasando? Que al incrementarse Sí, el precio de acá, profe. pues termina igualándose con el precio del país donde estamos exportando y que antes para nosotros era más ventajoso porque el precio de nuestro bien era más barato. ¿Sí es claro? ¿Sí o no? Sí, Bueno, listo. Entonces, sí, listo. En este momento tenemos 10 participantes, nada más nos faltan 2 personas que no han asistido. Ahora más tarde revisamos. ¿Listo? Entonces, bueno, una vez culminada esta parte, eh, ya los autores nos hablan, bueno, eso es lo que ya habíamos hablado, ¿sí o no? Y ya viene esta parte que tiene que ver con el crecimiento del sesgo, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Pues que cuando un país abundante, por ejemplo, en un factor productivo, entonces, digamos, hablemos de la frontera de posibilidades de producción. Entonces, aquí le están diciendo que esta es la frontera de posibilidades de producción de equilibrio y que cuando un país, por ejemplo, se abre al libre comercio, uno lo puede interpretar de esa forma. Si tenemos abundancia en el factor productivo llamado trabajo, pues va a haber un sesgo en esa frontera de posibilidades de producción hacia el bien, que de cierta forma es más intenso en el uso de ese factor productivo. Entonces, eso es de cierta forma lo que terminan explicándole alrededor de la interpretación de estas gráficas. Igualmente, yo lo que voy a hacer ya este fin de semana, ya me pongo juicioso con ustedes. Yo les voy a subir las grabaciones de todas las diferentes clases. Sí, voy a hacer una grabación única
donde voy a colocar ya los segmentos y les voy a organizar ya todo en la parte de Moodle. Simplemente estaba esperando unas instrucciones unas capacitaciones que me estaban dando y ya a partir de ahí, entonces ya lo organizo todo en Moodle. Eso va a ser, yo creo que ya les queda listo a partir del lunes. ¿Existe alguna pregunta? Están muy callados hoy. No, profe, no, No, ninguna. no Ninguna. Bueno, ninguno. listo. Entonces vamos a mirar básicamente ya la parte de los casos de aplicación, ¿sí? Muchachos, cuando estemos cerca de las 8, hacemos un receso de 15 minutos. Recuerden que si no se nos cae el link, seguimos por acá. ¿Listo? Si no, pues lo que hacemos simple y sencillamente es que les envío otro link. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a mirar entonces la otra parte de la clase. Ah, listo. Aquí está. Entonces voy a dejar de compartir. ¿Cómo están? Bueno, entonces voy a compartir ahorita la pantalla, ¿sí? Con la nueva presentación. ¿Listo? Esta pues la he titulado de cierta forma casos prácticos. La idea es que ustedes puedan vislumbrar cómo se resuelve cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar con este modelo. ¿Se acuerdan del modelo Risiski? Ahí creo que tengo un problema en la parte de la parte de lo que significa el título. ¿Sí? Ustedes, vamos a ver si leyeron. ¿Cómo se escribe Risiski? RIBCITINKI. ¿Está bien Si no escrito? me equivoco. Dígame pues si está bien escrito. Sí, yo creo que sí. Sí, Ah, bueno, entonces sí leyeron. ¿Sí leyeron o no leyeron? está bien escrita. Bueno, entonces, ¿y los demás? Los demás no participan. Me preocupa. Porque si uno no participa o no leyó o no leyó. Bueno, entonces, ojo. Les dice el ejercicio, dice, para producir una tonelada de hierro se requieren 10 unidades de trabajo y 10 unidades de tierra. Para producir una tonelada de trigo se requieren 25 de trabajo y 5 unidades de tierra. Les hablan dentro de este modelo, la economía tiene una oferta de 100 unidades de trabajo y 80 unidades de tierra. Entonces le dice que conteste las siguientes preguntas. Entonces, primero le dice que determine la frontera de posibilidades de producción. Esa la vamos a dejar de último, ¿no? Y después le dice, suponga que la oferta de tierra... ¿Qué pasó? ¿Aló? Y después les dice que suponga que se incrementa el factor productivo llamado tierra de 80 hectáreas a 90 hectáreas. A 90. Y después le dice que cómo se afectaría al conjunto de posibilidades de producción. ¿Listo? ¿Lo tienen claro? Tómenle un print, por favor, en su computador, para que lo tengan allí clarito. Y entonces vamos a empezar. ¿Cómo? Nadita. ¿Qué pasó? ¿Puedo continuar? Entonces, ojo. Como aquí Sí, profe, claro que sí. vamos a describir de cierta forma cómo se comporta el factor productivo llamado trabajo, o sea, la primera restricción, ¿ya? Para eso nos están diciendo, de acuerdo a eso, que nos indican que utilizamos 10 unidades de trabajo para producir, básicamente, para producir una unidad de hierro, ¿cierto? Entonces, por eso decimos 10 multiplicado por la cantidad de hierro.
Porque si produjéramos 2, entonces 10 por 2. Si es por 3, pues 10 por 3 y así sucesivamente. ¿Sí es claro? Posteriormente, cuando miramos el otro bien, y en el otro bien lo que nos dicen es que para producir una unidad de trigo, básicamente requerimos que 25 unidades de trabajo. Entonces, por eso 25 lo multiplicamos por la cantidad de ¿qué? De trigo. Si producimos una unidad de trigo, pues producir 25 por 1. Si son 2, entonces 25 por 2 y así sucesivamente. ¿Sí es claro? Entonces, finalmente, como estamos hablando de lo que significa el trabajo, pues tenemos que decir que el trabajo utilizado, tenemos una restricción que nos dicen que la cantidad de trabajo utilizado es básicamente ¿qué? 100. Por tanto, si cuando multiplicamos 10 por la cantidad de hierro y 25 por la cantidad de trigo, pues nos están diciendo es básicamente que la máxima cantidad de trabajo que estamos utilizando básicamente es ¿qué? Es 100. ¿Sí es claro eso? ¿Existe alguna duda? Compañeros, ¿existe alguna Sí, duda? No. es claro, es claro. No. Listo, aquí está cargando un momentico ya la presentación. Ahorita sí, ya me voy con todo. Entonces, ya armamos lo que nos permite describir la frontera de posibilidades de producción, básicamente el factor productivo llamado trabajo. Entonces, ahora vamos a describir Ujú. la frontera de posibilidades de producción del factor productivo llamado ¿qué? Tierra. ¿Qué hacemos con eso? Entonces Tierra. empezamos nuevamente. Nos dicen que para producir una unidad de hierro, si está expresado en otra unidad, nos dicen que necesitamos 10 hectáreas, ¿cierto? De tierra. Entonces, si Sí, necesitamos una, pues con sería, cinco. exacto. Y básicamente, entonces déjame terminar un momentico, Alex. Entonces, si tengo 10 unidades, básicamente, de hectáreas de tierra, si produzco una, pues una unidad de trigo, pues sería apenas que necesitaría 10 y 2, así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, por eso multiplico 10 por la cantidad de tierra. ¿Es claro eso? ¿Listo? Entonces, como nadie contestó, me imagino que sí. Entonces, ojo, ya Sí, es claro. después, ya pues empiezo ya a establecer cuántas unidades se requieren del factor productivo tierra para producir básicamente, en este caso, aquí hay un error, ¿no? Porque aquí sería, el anterior sería hierro, Sería el ante- 10 QH. exacto, Ujú. el anterior era Sí, QH y este es Q, ¿qué? QH. Q de trigo, ¿listo? Entonces, Ujú. Trigo. para que la tengamos clara. Entonces, bueno, finalmente, el factor productivo llamado tierra se distribuye de la siguiente forma. Dice que utilizan Profe, 10 ya no se unidades ve la para... diapositiva. ¿No se ve? Ah, entonces espera un momentico, la comparto. No. Deje compartir, vuelve a comparto. A ver. Un momento. Un momentico. Me voy otra vez para Safari. Listo. Y me voy otra vez para acá. Y le damos compartir. Pues no. Esto sigamos así como veníamos. Porque... Listo. Entonces, finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos que para producir de cierta forma tanto hierro como trigo, necesitamos 10 hectáreas de tierra para producir hierro y 5 para producir ¿qué? Trigo. Y que finalmente tenemos una restricción, que la máxima cantidad de Trigo. hectáreas que tenemos es 80. Entonces, eso significa que queda definida la segunda descripción de lo que significa el factor productivo llamado ¿qué? Tierra, en su restricción Tierra. de 80 hectáreas. ¿Sí es claro eso? Sí, Entonces ya profe. aquí, ya una vez descrito el funcionamiento básicamente de las dos, lo que empezamos a mirar o a determinar es de cierta forma, ¿se ve la presentación? ¿Sí se ve? No, ya no se ve. Ah, bueno, entonces venga, ya no, ya sé que no se ve, entonces ya, Dice cargando. ahí Dice se carga, cargando. Ujú. no, pero ya no, ya cuadra y así vamos a perder más tiempo. Entonces le voy a dejar de compartir, ya, ahí quedó cargando, no. Déjenme un momentico ya, dejo otra vez de compartir y seguimos como veníamos porque si no nos va a coger aquí la noche. Entonces, bueno, volviendo otra vez en lo que estábamos. ¿Listo? Exacto. Bueno, nos va a tocar así porque no nos deja de la otra forma. Bueno, entonces aquí ya tenemos las dos ecuaciones de restricción.
Entonces, mientras nos dicen que nos van a sacar, nos quedan 10 minutos, entonces vamos de cierta forma a resolver este sistema de ecuaciones. Uno lo puede hacer como les decía en la clase pasada, por eliminación o por igualación. Lo vamos a hacer por básicamente igualación. Es decir, la primera ecuación que me representa el factor productivo llamado básicamente trabajo, lo vamos a multiplicar toda la ecuación por -1. La otra ecuación no le hacemos nada, la dejamos quieta. ¿Para qué? Lo que necesitamos es que esto al multiplicar, este 10QH, al multiplicarse por -1, nos da -10. O sea que al hacer la suma de estas dos, básicamente se eliminaría. Entonces, me explico. Al multiplicar toda la ecuación por -10, por -1, esto nos queda -10QH menos 25QT igual a -100. ¿Qué significa eso? Que al aplicar la ecuación básicamente por igualación y comparar las dos, decimos que -10QH, ¿sí?, se elimina con 10Q. O sea, esto nos daría 0, esto se elimina. Y al sumar 25Q de cantidad de trigo más 5Q cantidad de trigo, eso nos da básicamente -20 cantidad de trigo. Y el -100 al sumarle 80, pues eso nos da, aquí hay un error, o sea, -100 Pero nos básicamente, queda 20 positivo. si hay, no, aquí te da 20 negativo, porque tenés 100, ¿sí?, que es negativo, y debes 100, y pagas 80, pues quedas debiendo 20, Ah, ¿sí? sí, sí, sí. Sí, ya. ¿Listo? Entonces ya aquí te quedó, y aquí debes 25 y pagas 5, pues quedas debiendo, ¿qué? 20. Entonces aquí tenemos que este -20 que está acá restando pasa al otro lado, ¿a qué? Ve que está multiplicando, pasa al otro lado, ¿qué? A dividir. Entonces lo que termina diciéndonos es que la cantidad básicamente de trigo, ya, estamos mostrándole esta parte, Eso. nos da que la cantidad de trigo, -20, digo -20 me da que 1. Y esa sería la cantidad de, ¿qué?, de trigo. A Uno. partir de allí, este numerito 1 nos dice que a reemplazar en cada ecuación, pues aquí nos va a dar, si reemplazamos 1 en la primera y 1 en la segunda, pues en uno nos tiene que dar 100 y en la otra 80. Entonces lo que hice fue yo reemplacé básicamente en las dos ecuaciones porque lo que tenemos que hallar es la cantidad de hierro, ¿cierto? Entonces reemplazar en -10QH menos 25QT igual a -100. Entonces lo que hice fue reemplazar esta cantidad de ¿qué? De trigo. Entonces esto igual a 1, o sea que eso me da -25. Por 1 me daría ¿qué? -25. Y este -10QH pues me quedaría igual. Entonces tenemos -10QH menos 25 igual a -100. Entonces, ¿qué dice aquí? Este -25 lo pasé a ¿qué? Básicamente al otro lado a sumar. Eso me da -75. Y este -10 que estaba multiplicando lo pasé a dividir. O sea que me da -10. O sea que la cantidad de hierro es -75, divido -10. O sea que eso me da 7,5. ¿Sí es claro? Y al Ujú. aplicar lo Sí, mismo en sí, la sí. otra ecuación, Sí, profe. a reemplazar básicamente el mismo valor acá, o sea, la cantidad de ¿De trigo, uno? 5 Del mismo valor. QT1, ajá, sería 1, 5 por 1 me da 5, ¿sí? Y básicamente aquí este 10QDH pues sería igualito. Al despejar la cantidad de hierro, pues me da exactamente el mismo valor. ¿Qué significa eso? Que ya al Ujú. pasar a la parte de gráficos, nos damos cuenta que el punto M que estamos anunciando, este punto M de aquí, nos dice que la cantidad básicamente de trigo es 1, que está sobre el eje de X y que está aquí en este valor, en esta coordenada, y que básicamente la cantidad de hierro óptima es que 7,5. Esta sería la forma como se hace de cierta forma el gráfico. Hágame un favor, explíqueme de dónde sale el 10 para el caso del trabajo y el 4 y de dónde sale el 8 y el 16. ¿Listo? Ya en este momento vayan mirándolo porque nos va a sacar de cierta forma del tema porque nos quedan 5 minutos. Entonces, ¿cómo sale esto, por favor? ¿Se acuerdan? Entonces les voy a dar, Sí, ahí lo tenemos De notado. listo. Entonces recuerden que ese simplemente el 100 dividido 10, que es es, con sí, ajá, la cantidad de trabajo con la cantidad total que se da ajá, de el hierro. Y el otro, que es el 8, sale con la de tierra, que sería 80 dividido 10, con muy las bien. cantidades que dan para decir.
Muy bien. Entonces, si definimos primero... Y el 4 es del trigo. Ajá. Entonces, ojo. Este 10, como decía la compañera Ali, sale de la cantidad básicamente de trabajo que tenemos, nos dicen que son 100 unidades, pero que para producir de cierta forma una cantidad de hierro se utilizan 10. Entonces, 100 dividido la máxima cantidad que podemos producir de hierro con todo el trabajo empleado, pues básicamente va a ser que 10 unidades. Pero si decimos producir de cierta forma trigo, pues nos dicen que para producir trigo, nos dicen que de cierta forma se requerirían ¿qué? Se requerirían ¿cuántas unidades? ¿Cuánto se requeriría? 25, ¿cierto? Entonces 100 dividido 25 de da trabajo. 4. Ajá. Y con eso defino la frontera de posibilidades de producción de trabajo. Para definir la frontera de posibilidades de producción de tierra, pues lo que nos dicen es que tenemos 80 hectáreas y que para producir básicamente una unidad de hierro empleamos, ¿cuánto empleamos? Nos dicen que son 25, ¿cierto? No, 25 no. ¿Recuerdan cuánto es? ¿En tierra? En tierra. ¿En tierra? Tenemos 80 5 hectáreas. para trigo. Ah, para trigo. Entonces son 5 para trigo, entonces sale este número de acá, ¿no? 80 y 5 nos da 16. 80 dividido 5 es 16. Ajá. Y acá, la parte del trabajo, decimos 80 dividido ¿qué? 10. Entonces eso nos da ¿qué? Nos da 8. Entonces ya sabemos que en esta franja de acá no podríamos producir porque acá nos sobra trabajo, ¿ya? Pero nada más podemos producir hasta la franja donde queda, hasta donde tenemos de tierra, ¿ya? Y lo mismo en este lado. O sea que el óptimo, el pleno empleo en este país se consigue en el punto M, donde se producen básicamente una unidad de trigo y 7.5 kilos de hierro. Ahora, el problema les plantea posteriormente que se amplía la frontera de posibilidades de producción del factor productivo llamado ¿quién? Tierra, ¿cierto? Ya no va a ser 80, sino 90. ¿Qué significa eso? Entonces, para saber qué significa eso, entonces, lo que en suma nos está diciendo, esta linecita, vamos a ver si esto es una linecita, que aquí básicamente se aumenta de 8 a ¿qué? A 9, ¿cierto? Y que de cierta forma esto se amplía la frontera de posibilidades de producción de ¿quién? De tierra, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces ven que esa nueva línea que escribí sería la nueva frontera de posibilidades de ¿quién? De tierra, ¿sí es claro? Porque ella simple y sencillamente hizo que se desplazara este factor productivo, ¿sí o no? El factor productivo se desplazó de aquí, ese factor productivo llama tierra de aquí a dónde? De allá donde le señalé, ¿cierto? Este fue el desplazamiento que tuve de aquí a acá. Entonces miren que el punto M se traslada. Ya no va a estar aquí, sino que va a pasar a dónde? Acá. O sea, este punto M ya va a pasar acá. ¿Sí o no? Entonces háganme un favor. Calcúlenme el nuevo punto M. ¿Cuánto les da? Saben que tienen que seguir los pasos que les anuncié anteriormente. Entonces, por favor, siguen los pasos y ya como se va a desconectar, les voy a dar 15 minutos para que de cierta forma realicen el ejercicio y ahorita ya inmediatamente, si nos desconectamos, yo les mando un nuevo link y en el link que nos desconectemos, yo les escribo por WhatsApp para que estén pendientes. ¿Les parece? Señores, ¿sí me escuchan? Listo, profe. Listo, entonces 15 minuticos para que lo hagan, por favor, y me dicen cuál es el nuevo punto de pleno empleo y hablamos de la conclusión que significa el ejercicio. Entonces, 15 minuticos, por favor. Yo me voy a salir, ¿listo? Mejor dicho, sí, yo me voy a salir. Hice menos de un minuto, pero no se abrió, ¿cierto que no? No. Listo. Entonces, 15 minuticos. Profe, una pregunta. Ahí Sí. por lo menos para el nuevo punto de pleno empleo, ¿cómo calculamos ese nuevo punto? O sea, ya. los valores de ese punto. Listo. Entonces, aquí les dicen, recuerden que aquí, me están viendo la pantalla, ¿cierto? Entonces, miren que este es el factor productivo llamado tierra. Sí. Es 80. Ahora la idea es decir que ya no es 80, sino que va a ser ¿qué? 90. Entonces, tienen que hacerlo exactamente lo mismo, pero básicamente, ¿qué es lo que cambia? Es la restricción.